Bueno, un cordial saludo para todos. Agradezco la oportunidad y el espacio que me brinda el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario. Mi nombre es Vladimir Arteaga Tovar, abogado litigante en temas de justamente derecho sancionatorio. Asesor en algunas entidades también de orden nacional y distrital, puntualmente en temas de derecho disciplinario. Entonces, pues básicamente mm, abordaré un tema muy particular, un tema muy de mucha importancia dentro del ejercicio del derecho disciplinario, que lo quise denominar la variación del pliego de cargos y los efectos procesales que tiene esta figura. Para contextualizar normativamente la situación, diremos que la ley 734 desarrolla la figura en el artículo 165 en sus parágrafos finales, e igualmente la ley 1952 del año 2019, que es nuestro nuevo Código General del Proceso, nuevo Código General Disciplinario, en el artículo 229 también pues desarrolla la figura de la variación del pliego de cargos. Pero bueno, ¿qué debemos decir antes de desarrollar ya de manera muy concreta lo que atiende al aspecto de la variación de cargos? Que como antecedentes procesales dentro de ese procedimiento disciplinario nos podremos encontrar con varias circunstancias. Podremos ir dentro del camino del proceso ordinario o en su defecto nos podremos aventurar a hacerlo dentro del procedimiento verbal. Entonces, si pues estamos trasegando por el procedimiento ordinario, necesariamente tendremos que haber tenido previamente un auto de cierre, ¿sí? Que es lo que el Estatuto Anticorrupción definió como la situación en el artículo 53 que le permite al funcionario disciplinario o a ese operador disciplinario de, cuando tenga la totalidad de la prueba recaudada que le permita la formulación de cargos, ¿sí? O en su defecto, cuando se agote la etapa de investigación, pues cerrar esta etapa. O sea, se cierra la investigación. ¿Eso qué presupone? Que en la primera de las situaciones, el funcionario disciplinario tiene recaudada la prueba en su totalidad y le permite abordar o avanzar en la etapa de cargos o en la nueva etapa de juzgamiento, como lo determinó la nueva ley. Listo. Importante también tener en cuenta que el contenido del artículo 162 de la ley 734, que nos dice cuándo procede un pliego de cargos, en dos situaciones: cuando ese funcionario encuentre que está objetivamente demostrada la falta, es decir, no hay un ejercicio mayor o que más concreto respecto de esa responsabilidad disciplinaria del punto de vista subjetivo, entendiéndose esta como la modalidad culposa, que obviamente se desarrollará en el pliego de cargos, en ese auto de cargos o en su defecto en el auto de citación a audiencia, pero que será el resorte de la defensa o de la etapa de juzgamiento, pues entrar a determinar si fue debidamente o no concretada hasta ese momento. Y como segunda situación del artículo 162 para proferir pliego de cargos es que exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. ¿Y por qué quiero hacer mucho énfasis en esto? Porque en esta última de las situaciones, fíjense cómo el legislador ha señalado que debe existir una prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. ¿A dónde quiero llegar? A que la variación de cargos no puede ser la manera en que el funcionario disciplinario o la entidad que ejerce la potestad disciplinaria se vale para ahondar o robustecer falencias necesariamente ligadas a los aspectos probatorios. Se insiste, la variación de cargos no puede ser la manera en que ese funcionario o ese operador disciplinario echa mano de la figura, retrotrae la actuación, y ya van a ver por qué lo digo, porque son cosas pues que el ejercicio es académico, está claro, pero también hace parte de la situación que nosotros hoy día como abogados de pronto se nos ha presentado en algunas entidades que deberían ser el ejemplo
autoridad disciplinaria, de ejercicio claro, idóneo y transparente de ejercer esa potestad disciplinaria. Y utilizan la figura para retrotraer actuaciones y para solventar esos vacíos probatorios. Bueno, entonces, hecho este parangón, ¿sí?, a través del cual se dijo que precede a la etapa de variación, obviamente, el pliego de cargos, que es la columna vertebral del proceso disciplinario, y que el mismo puede darse, obviamente, dentro del procedimiento verbal, porque igual la variación también aplica por evidentes razones en ese procedimiento verbal. Diremos entonces en qué consiste ya como tal la figura de la variación de cargos, advirtiendo también que el pliego de cargos es una decisión o una providencia provisional, ¿sí? Está muy claramente definido por la doctrina, la jurisprudencia nos ha dicho que el pliego de cargos es provisional, y eso pues necesariamente nos lleva a la conclusión de que pues puede ser variado, y en modo alguno esta charla iría encaminada a decir que esta figura no tiene vocación de procedencia o que no está llamada pues a aplicarse hoy día por los funcionarios disciplinarios o aquellos que ejercen potestad disciplinaria. Es claro que se puede hacer porque el pliego de cargos es provisional y en esa etapa de juicio pueden pasar muchas cosas. Y el legislador fue tan inteligente, pues en este caso de prever la situación, que dijo puso varias situaciones. La primera de ellas: ¿cuándo aplica la variación de cargos? Para eso me tomo la tarea de traer a colación tanto el 165 como el 229 para que ustedes deduzcan qué debe suceder procesalmente para acudir a la variación de cargos. ¿Qué nos dice el 165 de la 734? Dice: el pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo. Listo. Luego de concluida la práctica de pruebas, bien sea en nuestro proceso ordinario o en nuestro proceso o en nuestro procedimiento verbal. Ahora vamos al 229, que es nuestra nueva legislación. Abro comillas: variación de los cargos. Si agotada la fase probatoria, el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar cargos, lo hará. Bueno, entonces resulta claro que la variación de cargos procede únicamente cuando se hayan agotado la etapa de práctica de pruebas. ¿Por qué quiero ser tan insistente con esto? Porque, como lo dije anteriormente, si bien el escenario es un escenario académico, no puedo dejar de traer a colación situaciones que se han venido presentando y que me parecen lamentables, debo decirlo así, pues se ha utilizado la figura para corregir errores que han sido planteados incluso por la defensa, en este caso por nosotros como defensores de los investigados en diferentes procesos. ¿Y qué ha sucedido? Que algunas oficinas y algunas entidades han utilizado la figura sin siquiera haber agotado la etapa de pruebas en descargos, ¿sí? Sin siquiera tomarse la tarea de darse cuenta que la norma es muy clara y está diciendo: usted puede variar cargos, claro que lo puede hacer, pero necesariamente para ello debe agotar la etapa probatoria en descargos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se le concede la oportunidad al abogado para presentar descargos dentro de esos 10 días y el ejercicio ético del abogado le implica pues advertir en su gran mayoría las falencias que tiene o puede tener una investigación. Y los despachos o el despacho, ¿qué hace? Sencillamente acude a la figura para solventar los errores que cometió, ¿sí? Y no de oficio los advierte ni siquiera, sino que es evidente que se vale de lo que la argumentación del abogado le dice para variar los cargos. Y a mi juicio, debo decirlo, para hacer más gravosa la situación del investigado, porque como lo veremos de manera subsiguiente, ya no tenemos el mismo término para contestar los cargos, sino que el término se reduce a la mitad. Y para esto leo también lo que dice el 165 respecto del término. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará un término prudencial para solicitar o practicar pruebas
el cual no podrá exceder de la mitad del fijado para la actuación original. Entonces, si antes teníamos 10 días, hoy día tenemos 5 días para contestar un auto de variación de cargos. Ok, entonces ha resultado claro que la variación procede, no se discute, que la variación necesariamente debe proceder cuando se agota la práctica de pruebas, que en algunas situaciones no sucede. A mi juicio es un error. A mi juicio es un error que lamentablemente no podrá, digamos, cuestionarse ya dentro del disciplinario, sino ante otras instancias que ejercen el control de cierre de ese tipo de procesos. Y bueno, entonces ahora concretemos cuándo o por qué aspectos puntualmente puede variarse un pliego de cargos. El primero de ellos, y el más difícil a mi juicio de entender, es, sí, puede ser que sea difícil, pero bueno, el legislador sencillamente dijo, por error en la calificación jurídica. Tenemos una primera situación que nos da el legislador para que exista la variación del pliego de cargos. Es decir, que haya un error en la calificación jurídica de esa conducta. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué entendemos por error en la calificación jurídica? Uno podría decir que la calificación de la conducta es muy parecido a la subsunción de la misma dentro de los elementos de la falta disciplinaria. Pero hay quien también podría pensar que la calificación de la conducta es sencillamente la adecuación de la misma dentro de algunos de los aspectos que trae el artículo 23 de la ley 734, es decir, aquellos que nos dicen cuándo se comete una falta disciplinaria, es decir, vulneración de un deber, incursión en una prohibición, extralimitación de funciones, o yendo un poco más allá a las del artículo 48 cuando nos dice cuáles son taxativamente las faltas gravísimas. El primer cuestionamiento es ese. Porque es que fíjense ustedes que cuando se varía la conducta, casi que en la vida real, cuando se varía un cargo, se cambian totalmente las reglas de juego, ¿sí? Es decir, ya nuestra conducta, que al inicio tenía una subsunción típica en una norma establecida, puede que ya no la tenga, puede que el funcionario o ese operador disciplinario diga, no era el principio que inicialmente estimé vulnerado en sede de ilicitud sustancial o antijuridicidad, o en su defecto diga, no era una conducta culposa dentro de una culpa grave, sino era realmente dolo. Entonces, ¿se cambian o no se cambian las reglas de juego en su totalidad? Como lo dije previamente, la variación, no, el pliego es una decisión provisional. Y en ese sentido, pues, la variación implica que ese funcionario pueda cambiar todos los tres elementos de la falta de la responsabilidad disciplinaria, es decir, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Y está totalmente permitido, aunque como lo dije previamente, pues se pone en una situación de desventaja al investigado cuando, adviértase, es el investigado el que advierte al despacho los errores en que está incurriendo al calificar de forma errónea, por ejemplo, la tipicidad de una conducta. Como recientemente también ocurrió en uno de los procesos en los que pues funjo como abogado. En el ejercicio de descargo se le advierte de forma muy respetuosa al despacho que debe generarse la absolución del investigado porque la conducta fue típicamente mal adecuada, porque los verbos rectores de esa conducta no se adecuaban a esa falta que se atribuyó en el pliego de cargos. ¿Y qué hace el despacho? Pues se vale de la oportunidad que le da el apoderado y retrotrae la actuación y corrige y avanza. Eso es, como lo hablábamos esta mañana con David Roa, es realmente un círculo vicioso que nunca terminaría. Es decir, yo advirtiéndole al despacho y el despacho variando. Entonces aquí viene un punto bien interesante, lealtad procesal. Este no es un proceso adversarial, está totalmente claro, ¿sí? Es un proceso donde una entidad a mí me investiga, a un cliente lo investiga y pues soy yo
entonces el que debo ejercer o el que debo mantener una actitud leal con el despacho? ¿O no puede entenderse que esa lealtad procesal también emana del despacho cuando no se vale de los argumentos que le da el abogado para variar un pliego de cargos? Bueno, se han dado cuenta que soy litigante, está muy claro, listo. Listo, primera de las situaciones para variar cargos, el error en la calificación jurídica de esa conducta. Adviértase también esto. Cuando vamos a analizar un pliego de cargos y tenemos un tiempo de traslado, encontramos que uno podría decir que la conducta son las circunstancias de tiempo, modo, lugar en las que incurre un funcionario que es pues sujeto del control disciplinario, un particular que ejerza una función pública y que le permite al operador adecuarla y convertirla eventualmente dentro de esos 3 elementos de la falta disciplinaria. Pero no siempre pasa de esa manera, porque en la vida real uno va a ver un cargo y dice cargo único, y en esos 5 renglones de ese cargo único se describe una conducta aparentemente clara y sencilla, pero en el acápite del concepto de la violación encuentras 20 conductas totalmente diferentes que emanan de esa conducta inicial. Entonces no es tan sencillo en la práctica de realmente ver la situación y cómo entender realmente lo que, pues trayendo el hilo conductor de la charla, lo que debe entenderse por la calificación o el error en la calificación jurídica de esa conducta. Pese a ello diremos, nuevamente lo diré, que pueden cambiarse esos 3 elementos que tiene la responsabilidad, que son tipicidad, antijuridicidad o ilícito sustancial y culpabilidad. Sin embargo, quiero traer a colación en la charla una sentencia que profiere el Honorable Consejo de Estado en favor del señor Sabas Pretel de la Vega. Y muchos seguramente ya la conocemos porque a través de esa sentencia se dejó sin efecto unas decisiones de la Procuraduría General de la Nación. Y dijo el Consejo de Estado. La referencia es 2011-00-170-00 con el número interno 0583 del 2011. Abro comillas, hablando de la variación. Si bien es cierto la ley permite la variación del pliego de cargos, ello no implica, ojo con esto, la sustitución total de la imputación inicialmente formulada, pues la conducta o falta atribuida no puede ser modificada. A ese respecto se hace precisión en el inciso 5 del 165, es lo que hemos venido hablando, cuando refiere que la variación permitida surge por error en la calificación jurídica o por prueba sobreveniente. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretamos? El Consejo de Estado está diciendo, la sustitución es permitida, pero ello no puede implicar la sustitución total de la imputación inicialmente formulada, pues la conducta falta no puede ser modificada. Es claro que la conducta no puede ser modificada porque eso sería atentar contra todo, porque resulta que desde la misma investigación e indagación tenemos que tener muy claro lo que se está investigando. Luego no podemos aparecer en un nuevo cargo o cargo variado con una conducta que nunca hemos investigado. Por eso aquí creo que no era tan clara la palabra que utilizó el Consejo de Estado. La conducta no puede ser modificada. Pues es obvio que no puede ser modificada porque la conducta siempre va a ser una. Los hechos que se investigan van a ser los mismos. Normalmente uno lo creería. Pero también dijo a renglón seguido, la falta atribuida no puede ser modificada. Entonces es bien interesante hasta dónde llegamos o hasta dónde llega el funcionario disciplinario o ese operador para variar el pliego de cargos. ¿Listo? Finalmente, ¿qué podremos decir para ir terminando ya estos 15 o 16 minutos que me otorgó el colegio para esta pequeña conversación, esta pequeña charla? Y fíjense también qué es lo que sucede. Tenemos un proceso que si vamos dentro del procedimiento ordinario, que es el normal hasta antes de que entre en vigencia la nueva norma, estaba cerrado, ¿cierto? Tenía una auto de cierre que tenía un recurso de reposición que presume o hace presumir que tenía el funcionario todos los medios de prueba
para pasar a la etapa subsiguiente, que es la etapa de cargos, etapa de juzgamiento, y que efectivamente el artículo 162 le dijo, usted debe tener, entre otras cosas, prueba suficiente para proferir pliego de cargos. Si yo como abogado le digo al despacho que no tiene la prueba suficiente porque hay un error en el recaudo de la misma, ya estando en pliego de cargos, y le pido la nulidad del pliego de cargos por carecer de este requisito del 162, el despacho no puede darle un efecto jurídico a la nulidad de lo que nos está pidiendo. Es decir, llevar la nulidad hasta el auto de cierre. Y fíjense cómo es allí donde digo de forma muy respetuosa con las entidades que ejercen la potestad disciplinaria que pareciera como si el propósito fuera sancionar a toda costa. Y en la situación real que aconteció, el despacho, pese al error que existió, declara no la nulidad del auto de cargos, sino la nulidad del cierre para que la etapa de investigación quede abierta, recaude las pruebas, robustezca el proceso y se valga casi que de los argumentos defensivos para proferir un nuevo pliego de cargos, que va a ser variado, ¿sí? O sea, en estricto sentido es variado porque es diferente, porque uno mismo es el que advierte los errores en los que incurre el despacho, pero uno quisiera que no se tomara esa ventaja que tiene el funcionario, que tiene la entidad, sino que se respetaran esas reglas y esa igualdad de armas que también pues debe existir con los investigados y los apoderados. Y es decir, no fuera tan fácil y tan deportivo acudir a la variación para, como lo dije inicialmente en la charla, pues hacer más gravosa la situación. Entonces, para resumir y para terminar la charla, está visto y resulta claro que la figura procede, que para que proceda necesariamente debe haberse agotado la etapa de pruebas en descargos y que hay dos situaciones para que se pueda variar un pliego de cargos: un error en la calificación jurídica de la conducta o una prueba sobreviniente que le demuestre al funcionario que es necesario variar la conducta. Pero en últimas, insisto, no pueden hacer del ejercicio de la defensa o de las advertencias de la defensa y que ese despacho se valga de ese ejercicio pues de defensa técnica para entrar a variar y hacer más gravosa la situación, porque recordemos que es un cambio de juego, un cambio de todas las reglas nuevas, que vamos a tener un proceso casi que va a tener una nueva conducta, y de hecho así sucedió, una nueva falta, una nueva culpabilidad, una nueva ilícito sustancial, y tenemos solamente la mitad del tiempo para contestarlo. Entonces, pues quiero dejar esos cuestionamientos, si les parece que más allá de lo que el legislador previó y que hace que pues la conducta y que la posibilidad de variar exista, si esta decisión debe ser sustentada con base en las advertencias o si más bien no debería ser procedente una absolución del investigado, pues ¿por qué entonces el despacho se vale de lo que dice la defensa para variar el pliego de cargos? Bueno, muchas gracias a todos, de verdad que espero haber sido lo suficientemente claro. Es un tema bien interesante y es un tema actual que se ha venido presentando, tal vez a algunos se les ha presentado, y bueno, espero que les haya gustado y hasta luego y que estén muy bien.